hay varios pacientes y el médico va a hacer varios procedimientos de toracocentesis. O sea, hay varios pacientes a quienes va a extraer líquido pleural. Hay casos en los cuales el paciente 1 está citado a las 8 de la mañana, el paciente 2 se le va a hacer la toracocentesis a las 9:30, al paciente 3 a las 11, a las 10:30 y al paciente 4 a mediodía. Entonces el médico hace el procedimiento 1, toma la muestra, ¿okay? Y esa muestra tiene que ser llevada al laboratorio. Entonces el técnico, como va a llevar eso al laboratorio, o la persona que va a llevar eso al laboratorio sabe que va a haber otro procedimiento a las 9:30, agarra y se saca, no voy a ir ahorita hacia las 9:30, todavía hay otro procedimiento, y allá, y de vuelta, no, mejor se toma el de las 9:30. Toman el de las 9:30, espera también el de las 11 y espera el de mediodía. Y el mediodía, cuando tiene todos los líquidos juntos, hace un solo viaje al laboratorio para dejar las muestras. ¿Correcto? ¿Qué pasa si la muestra que fue tomada a las 8 o 9 de la mañana es una muestra cero sanguinolenta y ustedes la dejan ahí por 2 o 3 horas reposando? ¿Qué pasa con esa muestra que es cero sanguinolenta? ¿Sí? ¿Ah? Si es cero sanguinolenta, si tiene sangre, ¿qué pasa? Todos han tomado una muestra de sangre. ¿Qué pasa cuando agarran una muestra de sangre y la ponen ahí? ¿Ah, sí? Se coagula. Entonces en este líquido pleural también se va a coagular. Y cuando se coagula, ¿atrapa a qué? A todas las células. Y si yo atrapo todas las células, ¿será una buena muestra para trabajar? Ya no, porque ya está coagulada. Entonces, la recomendación es la siguiente. Si ustedes van a hacer estos estudios citogenéticos en estos líquidos pleurales, tienen que tomar en cuenta esas dos cosas que son lo que en muchos hospitales suele ocurrir como una cuestión de vicio, por flojera, cansancio, llámenle lo que sea. ¿Okay? Entonces, lo primero es que tienen que trabajar con una buena muestra. ¿Cuáles son las condiciones de esa muestra? Que sea el mayor volumen posible y que lo lleven rápido al laboratorio. Si no lo van a llevar rápido al laboratorio y corre el riesgo de que se coagule, que le echen heparina para evitar que se coagule. ¿Estamos? ¿Sí? A temperatura ambiente. ¿Correcto? Si lo van a dejar, por ejemplo, si el procedimiento es el día domingo y no hay nadie el día domingo en el laboratorio, lo pueden dejar en refrigeración hasta el día siguiente. Estos estudios son procedimientos directos, funcionan bien cuanto más pronto llegue la muestra al laboratorio. Después de 24 horas, ya un cultivo o un estudio directo de líquido pleural o acítico ya no sale. ¿Correcto? O sea, si toman una muestra el viernes y lo guardan para el lunes ya no sale. Así lo guarden en refrigeración. Deben de ser trabajados lo más pronto posible. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bien, entonces, profesor, pero de todo el volumen, ¿con cuánto volumen sería el mayor volumen posible? Suficiente con 60, más de 60, más de 100 mililitros. ¿Okay? Pero que no le bajen un frasquito así donde hay 3 o 4 o 5 mililitros. ¿Se entiende? Entonces trabajará con 60, 80, 100, 200, siempre y cuando con el criterio y la lógica. A mayor volumen de muestra, mayor posibilidad de que hayan estas células neoplásicas en esa muestra. ¿Estamos? Bien, entonces veamos lo que va a ocurrir. Llega la muestra al laboratorio y ustedes van a centrifugar en los tubos de centrífuga con tapa azul, que son de esos de 15 mililitros, que ya lo conocen. Van a centrifugar 4 tubos. Esos tubos son de 15 mililitros, por lo tanto, si se centrifugan 4 tubos, se estarán centrifugando cualquier volumen, 60 mililitros, ¿no? O sea, trabajen con el mayor volumen que tienen, ¿correcto? Hagan 2, 3 o 4 tubos. Al final de centrifugarlo, que va a ser igual como en sangre periférica, 1500 revoluciones por 10 minutos, ¿okay? Van a tener sedimentos, ¿ok? Esos sedimentos que hay en cada tubo lo van a juntar en uno solo. ¿Se entiende? Van a tener 4 tubos, botan los sobrenadantes y lo juntan los sedimentos en un solo tubo para trabajar con el mayor volumen de células posibles. Ahora, ¿cuál es la idea? Que en ese tubo, en este sedimento que ustedes tienen, se observan, aquí habrán células mesoteliales, habrán probablemente linfocitos, polimorfos nucleares,
pero probablemente también hay células cancerosas, que no están en división algunas, pero ahí habrá de repente algunas células cancerosas que sí están en división, y algunas están en ¿qué estadio? En el estadio de metafase, que es lo que me interesa encontrar, ¿se entiende? Ahora, para poder estudiar estos cromosomas que están aquí en este sedimento, y que yo lo tengo, que están dentro de la célula y que están rodeados por esta membrana celular, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder analizar los cromosomas? Si están cerrados dentro de la célula, lisar la membrana, y ese procedimiento se llama hipotonización. ¿Y qué utilizo como solución hipotónica? ¿Se acuerdan? El cloruro de potasio, el mismo que utilizan para la sangre periférica, el mismo. Entonces, a este sedimento le van a añadir cloruro de potasio, ¿sí? Le añaden 6 mililitros de cloruro de potasio para romper la membrana. Lo agitan fuerte, lo agitan fuerte, y después de agitarlo, ¿no?, lo van a dejar media hora o 30 minutos a 37 grados centígrados. Después de los 30 minutos, obviamente la solución hipotónica debe haber roto la membrana de estas células y vamos a tener aquí la metafase que la vamos a observar. Luego de la hipotonización, ¿qué otro paso viene? ¿Se acuerdan? En el cultivo de sangre periférica. La prefijación y luego la fijación, ¿correcto? Entonces, hacen los siguientes pasos. Hacen la prefijación, luego lo fijan por 20 minutos o 30 minutos, realizan los lavados con el fijador, y el último segmento que tienen lo resuspenden con el fijador. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que van a tener acá? Un preparado cromosómico. Ese preparado cromosómico, igual como en el cultivo de sangre periférica, van a preparar sus láminas, ¿correcto? Y estas láminas, una vez preparadas, y una vez que estén secas, las van a colorear con el colorante Jensen, ¿correcto? Por 8 minutos. Una vez que lo colorean por 8 minutos con el colorante Jensen, van a hacer el análisis al microscopio. ¿Qué van a buscar al microscopio? Metafases. ¿Ok? Si encuentran, por ejemplo, una metafase, lo primero que van a hacer es contar cuántos cromosomas hay en esa metafase. ¿Para qué? Para detectar alteraciones numéricas. ¿Correcto? Entonces, si la metafase, por ejemplo, que están analizando, tiene 40 cromosomas, o sea, menos de 46, eso se llama una hipodiploidía. Si tiene 42, también igual. Si tiene 30, también. ¿Correcto? O sea, si tiene la metafase de menos de 46 cromosomas, ustedes dirán que hay una hipodiploidía. ¿Se entiende? Si ustedes analizan la metafase, y en esta metafase, por ejemplo, hay más de 46 cromosomas, pero menos de 69, por ejemplo 50, o por ejemplo 48, o por ejemplo 60, entonces esos casos están diciendo que esa metafase es una hiperdiploidía. Tiene más de 46, pero menos de 69, ¿correcto? Y finalmente, si analizan esta metafase y encuentran que hay 69 cromosomas, o más de 69, 70, 80, 100 cromosomas, están hablando de una poliploidía, ¿correcto? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un procedimiento muy sencillo, que es, llega el líquido, lo centrifuga, juntan los sedimentos, hacen la hipotonización, luego la prefijación, la fijación, hacen su preparado cromosómico, preparan sus láminas, colorean y observan. ¿Cuánto dura el procedimiento? Más o menos un par de horas. En un par de horas ya ustedes están analizando si es que en esa muestra pueden haber metafases hipodiploides, hiperdiploides o poliploides. Si observan acá en esta primera imagen, si miran aquí y a ojo de buen tubero, como quien dice, ¿cuántos cromosomas creen que hay acá? ¿46 o más? Más de 46. ¿Hay 69 o menos de 69?
menos. Entonces, ¿qué cosa será? Una hiperdiploidía, ¿correcto? Entonces, si ustedes observan metafases en las que hay más de 46 y menos de 69, dirán que ese líquido que ustedes han observado tiene una hiperdiploidía. Y si sale una hiperdiploidía, su conclusión tiene que ser de que en ese líquido que han analizado hay presencia de células neoplásicas. Esto es positivo a células neoplásicas. ¿Se entiende? ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, cuando uno trabaja en un servicio de anatomía patológica o un servicio de citología, también ese líquido pleural le han hecho el estudio citológico, ¿verdad? ¿Sí? Ese mismo líquido pleural le han hecho el estudio de la citología. Y probablemente ese estudio citológico lo ha analizado el médico patólogo, ¿no es cierto? Y para el médico patólogo, citológicamente, ha dicho que eso es negativo. Y ustedes dicen, porque le han hecho el estudio citogenético, que ese líquido es positivo. Y van, entonces, le dicen al médico patólogo que para ustedes les ha salido positivo. Y el médico de repente dirá, pero yo soy el patólogo acá. Y además que yo soy el jefe de patología. Y además que yo tengo 15 años haciendo patología. Y tú recién eres un interno. Entonces, ¿quién cree que va a saber más? Entonces, él va a tratar de imponer su diagnóstico. Entonces, ustedes le dirán con todo respeto, disculpe doctor, pero según el análisis que yo lo he hecho, esto me sale positivo. Pero si usted lo quiere sacar negativo, es casi seguro que luego de una semana o 2 semanas, cuando el paciente vuelva a llenarse de líquido y le haga el estudio citológico nuevamente, le va a salir positivo. ¿Correcto? Algo que ya ustedes le habían dicho al médico que así era. ¿Estamos? Ahora bien, si ustedes en ese líquido que ven, donde hay hiperdiploidía, observan además estos cromosomas largotes, como ven aquí, que son medio raros, que se llaman cromosomas marcadores, porque solamente se observan en células neoplásicas y que marcan un tipo de clon celular, ¿correcto? Por eso se llaman marcadores, porque son diferentes a los demás cromosomas y que determinan la presencia de cáncer, por ejemplo, en este caso. Obviamente este líquido va a ser mucho más positivo a células neoplásicas, ¿correcto? Y si el mismo médico o otro médico patólogo le ha hecho el estudio citológico y le dice que eso sale negativo, a la justa ser reactivo, pero no llega a ser positivo, nuevamente ustedes tendrán que cerrarse de que para ustedes eso es positivo. ¿Okay? Entonces, ese líquido cuando sea nuevamente estudiado saldrá positivo. Si ya lo conocen al médico patólogo y lo conocen ya un poquito y tienen confianza, entonces le pueden decir al doctor, a la persona que hace citología, a la jefa de citología, a la que les dice que es negativo, ya les podrían ustedes hacer una apuesta, por decir, de fin de semana, van a ver que apostamos, que va a salir positivo esto, entonces la apuesta a un ceviche por el fin de semana. Correcto. Entonces vayan eligiendo a qué restaurante lo van a llevar, porque al final va a ser positivo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si ustedes encuentran en este líquido pleural que han analizado una metafase, y al analizar esta metafase encuentran esto de acá, esto es una metafase, ¿cuántos cromosomas hay acá? Más de 69, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿esto qué cosa es? ¿Cómo se llama? Una poliploidía. ¿Okay? Entonces, si encuentran metafase poliploide y eso es positivo cantado, ¿correcto? Cuando el doctor es un encontrado metafase poliploide, doctor, es una positiva celular. Y si el que le contradice y dice, no, esto para mí es reactivo atípico, no va a salir como positivo porque no llega, yo no veo célula neoplástica, esto llega a una tipia o simplemente hasta una morfología reactiva, ya ustedes con la poliploidía ya no le apuntan un ceviche, por lo menos un buffet marino. Es fijo que salen adentro. Vamos, ¿correcto? Ahora, si ustedes observan aquí esta metafase, además de ser una poliploidía, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa hay ahí?
lo que señala la flecha roja, estos cromosomas marcadores. Pero no solamente cromosomas marcadores, sino fragmentos rotos, ¿ok? Rupturas cromosómicas, fragmentos sin centrómero, fragmentos acéntricos o cromosomas acéntricos. O sea, eso ya es recontra positivo. Y ahí ya pues te ves un fin de semana ahí en las playas del norte, donde quieran, unos zorritos se van ahí. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque, como ven, es un procedimiento directo, es un procedimiento rápido, económico, sencillo, pero que lamentablemente ya se ha dejado de hacer en los dos sitios donde solamente se hacía, en el Perú, en el Hospital Almenara y en el Ocasio. Nosotros lo empezamos a hacer en el Hospital Almenara desde el año 85 y luego, como teníamos mucho volumen de trabajo, ya lo dejamos de hacer y los del Hospital Neoplásicas, algunas personas se capacitaron, aprendieron este método, lo llevaron para allá y lo empezaron a hacer en Neoplásicas, pero también lo han dejado de hacer, ¿correcto? Y la verdad que es muy lamentable porque es un método que ayuda mucho a la parte de la citología, ¿no? Sobre todo cuando hay un problema de contradicción, ¿no? O cuando la citología no está tan bien definida y se puede pensar en qué positivo o no, estamos ahí como que puede, como no puede ser. Entonces, generalmente estos estudios citogenéticos tienen ese valor o esa importancia. Ahora, no solamente van a haber alteraciones cromosómicas numéricas, sino pueden encontrar alteraciones estructurales también, como los cromosomas que hemos hablado, los dobles minutes, las figuras irradiadas, los cromosomas rotos, que son los CAP o los CAP, es decir, pueden encontrar una metafase, como observan acá, en la cual, a pesar de que hay una hipodiploidía, porque no hay ni siquiera 46 cromosomas, ven que los cromosomas están rotos. Esto se llama GAP o CAP, dependiendo si está roto una cromatide o ambas cromátides. Y estos son unas figuras que se llaman las figuras trirradiadas o tetrarradiadas, dependiendo cómo están conformadas. Ahí, como hay 4 radios, entonces es una figura tetrarradiada. ¿Okay? A pesar de que es una hipodiploidía y encuentran esto también es positivo celular. Si observaran aquí, por ejemplo, cromosomas en los que hay pedacitos de cromosomas que se llaman dobles minutes, cromosomas casi todos destruidos, casi pulverizados, que reciben un nombre muy peculiar que se llaman cromosomas de tipo FUSI. Esos cromosomas FUSI, ¿okay?, también indican la presencia de que ahí hay células neoplásicas, o sea, sería positivo a células neoplásicas. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, aquí en estos casos, lo que ustedes tendrían que concluir es que el líquido que están estudiando es positivo a células neoplásicas. La conclusión es que, a pesar de que el estudio morfológico por citología, el médico diga que es reactiva, y si ustedes encuentran poliploidías, siempre va a ser positiva. A pesar de que en la morfología el médico diga que es reactivo y encuentran ustedes hiperdiploidías, su conclusión siempre será positiva. En el caso de las hipodiploidías, no. ¿Por qué? Porque hay casos de patologías benignas que nos pueden dar hipodiploidías. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una tuberculosis. Entonces nos pueden dar hipodiploidías y sería un falso positivo, ¿correcto? Entonces, cuando es una hipodiploidía hay mucho cuidado para poder apostar, no apuesten tampoco, ¿no? Entonces ahí agarran y dicen, vamos a esperar al resultado. Si es una hiperdiploidía, de cajón. Si es una poliploidía, de cajón. Cuando las hipodiploidías ustedes pueden apostar y decir que eso es positivo, cuando le encuentran alteraciones cromosómicas estructurales, ¿no? Cromosomas rotos, figuras irradiadas, cromosomas en anillo, ahí sí también pueden hacer su apuesta sin ningún problema, ¿correcto? ¿Okay? Entonces, este es un procedimiento directo
rápido, sencillo, económico, barato, que lamentablemente muchos hospitales no lo hacen y que podrían hacerlo siempre y cuando hubiera algún tecnólogo médico, número uno interesado, algún tecnólogo médico acucioso, algún tecnólogo médico interesado que quiera desarrollar esta parte de la citogenética en los líquidos cerebrales. ¿Okay? En principio es una metodología rápida de implementar. ¿Por qué? Porque no requiere nada de equipos. ¿Qué equipos se han utilizado para hacer esta prueba? Centrífuga y espuma. Y para ver los cromosomas, microscopio. ¿Qué reactivos se han utilizado? Cloruro de potasio, de solución hipotónica, el fijador y el colorante Jensen, que también hay en cualquier laboratorio, por más pobre que sea. ¿Correcto? Y después todo es simplemente interpretación y análisis. Entonces, no se requiere de ningún otro tipo de material. Es más, inclusive, puede ser esto un trabajo de tesis de alguno de ustedes si tiene interés, si tiene deseo de querer hacerlo y sobre todo si tiene constancia de querer hacer un trabajo de tesis. El mayor problema de los alumnos porque no hacen un trabajo de tesis es por su constancia. Son personas que no son muy constantes, que realmente se emocionan rápido y después de la clase que yo hago salen y me dicen, profesor, yo puedo hacer un trabajo de tesis, sí, yo trabajo en tal sitio, ya, bien, perfecto, lo podemos hacer. La próxima semana viene para conversar, viene una semana, viene la siguiente semana y después ya se pierde, ya se disminuyó y se fue el trabajo. Igual también cuando es un trabajo de tesis, igual presenta su proyecto, lo empezamos a iniciar y son pocos los que tienen la constancia y el deseo de hacer un trabajo de tesis bien hecho, concienzudo y terminado, ¿no? O sea, empezar lo que habían terminado, son poquísimos, contados con los dedos de la mano y sobran. ¿Okay? Por lo menos a mí se me deben haber presentado para hacer este estudio citogenético de líquidos pleurales alrededor de, por lo menos, no exagero, para no exagerar ya, una docena de colegas, estudiantes internados. De esos 12, ninguno ha terminado su trabajo. Uno ha llegado hasta hacer por lo menos unos 10, 12 líquidos y de ahí ya se perdió. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, de repente ustedes estarán diciendo, profesor, lo que pasa es que va a hacer un trabajo así, de investigación, descargas, no hay plata, ¿no? Miren, para hacerse un trabajo de investigación acá y analizar 100 líquidos pleurales, que con 100 líquidos pleurales es suficiente, y si lo quieren hacer más, 150 líquidos pleurales se analizan. ¿Correcto? Para 150 líquidos pleurales lo que van a gastar es la exagerada suma de 300 soles. Una tesis por 300 soles no se la hacen ni en la sala. Entonces no es una cuestión de dinero, sino simplemente es una cuestión de que quieran hacer el trabajo y que tengan la constancia y el deseo de realizarla. Generalmente la mayoría, como digo, se emociona y después de que se emocionan pasan 2, 3 veces, 4 meses y ya se van viendo y ya no. Y el otro trabajo para alguien que quiera es también igual, pero es el estudio comparativo citológico y citogenético en líquido acítico en pacientes sospechosos de cáncer gastrointestinal. Entonces, esos son 2 trabajos que se pueden hacer tranquilamente y que se pueden desarrollar. Pero como ya ustedes están preparando su proyecto de tesis, como ya han ido a visitarme y ya terminó la primera rueda de los alumnos, falta una, esta semana falta una, con esta concluimos los 2 grupos que faltan para realizar lo que es un proyecto de tesis. Entonces, esa es la idea, que vayan avanzando para que puedan tener un poco de criterio y desarrollar su tesis cuando termine. ¿Okay? ¿Sí? Aprovechenlo en hacerlo, porque si les exigen realizar una tesis, son pocos los sitios, pocos los lugares en donde le van a poder dar la posibilidad de hacer la tesis.
Si están pensando hacer la tesis en su propio hospital, más o menos así a rajatabla, de todos los hospitales donde ustedes vayan a hacer su internado, habrá 3 o 4 hospitales, si es que presentan un buen proyecto, que le van a brindar la infraestructura para que haga su tesis, no más. No piensen que en cualquier hospital, en cualquier sitio ustedes van, piden sus archivos, piden sus datos, dicen, voy a hacer esta tesis, pero ya, qué bonito, van a encontrar más problemas que apoyos. Es mucho más difícil, ¿correcto? Entonces eso significa que hay muchos de ustedes que cuando quieran hacer su tesis van a buscar dónde hacerlo. Entonces van a querer hacerlo acá en la vida real, sería lo lógico. Lo lógico sería hacer su tesis acá en el laboratorio de la universidad, pero tendrían que hacer una tesis con lo que tienen en el laboratorio de la universidad, porque el laboratorio de la universidad de acá solamente tiene esos equipos que ustedes ven, no tiene más equipos que los que ustedes ven acá. Entonces, si quieren hacer alguna tesis un poco más elaborada, difícilmente van a encontrar un laboratorio bien plantado que les permita hacer esa tesis. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la idea es que vayan preocupándose desde ahora. O el estudio citogenético de médula ósea. Este estudio citogenético de médula ósea se desarrolló, se realiza básicamente en un aspirado medular, ¿no? La muestra es un aspirado medular. El médico, hematólogo o hematoncólogo o la enfermera o el personal que está capacitado para tomar una buena muestra de aspirado medular, aunque esto es un acto quirúrgico, no es un acto médico, generalmente deberían hacerlo los médicos, se extrae la médula y esa médula que extraen, 1 o 2 centímetros de la médula son colocados en estos medios de cultivo que funcionan como medio de transporte y una vez que colocan el aspirado medular aquí, son llevados al laboratorio. Cuando son llevados al laboratorio, en el laboratorio se centrifugan para obtener un sedimento y un sobrenadante y en la interfase está el paquete de glóbulos blancos donde están los plastos. Entonces, en condiciones lo más estériles posibles, con absoluta esterilidad, utilizando unos frascos de cultivo, en este caso unos frascos de cultivo Falcon Flask, se toma una pequeña alícuota de esta interfase donde están los glóbulos blancos y también obviamente los blastos, porque a nosotros nos interesa hacer el cultivo de los blastos, de las células inmaduras, porque como ustedes saben, las leucemias y los síndromes mieloidiclásicos básicamente se caracterizan por presencia de células inmaduras en sangre periférica. Y en esta médula sembrada, generalmente en 2 frascos, al menos yo siembro 2 frascos, para hacer cultivos en 2 tiempos, unos de 24 y 48 horas, otros de 48 o 72 horas, todo dependiendo del tipo de leucemia. Si el paciente tiene, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica o se sospecha una leucemia mieloide crónica, el cultivo va a ser de 24 a 48 horas porque en ese tiempo crecen mejor estas células mieloides. En el caso de que sea una leucemia mieloide aguda, suele ser de 48 a 62 horas, y si fuera una leucemia linfática aguda, generalmente a las 72 horas los 2 frascos. Entonces, el tiempo de cultivo va a depender básicamente de el tipo de leucemia que se sospeche o el tipo de desorden mieloproliferativo que se sospeche. ¿Correcto? Luego del tiempo correspondiente se va a hacer la cosecha. Y la cosecha se hace exactamente igual como lo que ustedes han visto en la parte de sangre periférica, ¿no? Colchicina, hipotónica, prefijación, la fijación y el preparado cromosómico. ¿Qué es lo que va a variar? Los tiempos que se dan en la parte de la colchicina, el tiempo de hipotonización, eso es lo único que va a variar básicamente, ¿correcto? Pero el resto, el protocolo es exactamente igual. Y la idea es que a partir de estas células se puedan obtener metafases para analizarlas y para poder estudiarlas y ver si hay alguna alteración de tipo estructural o alguna alteración de tipo numérico. ¿Por qué? Porque hay alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales que están relacionados con determinados tipos específicos de leucemia y
y me van a permitir hacer el diagnóstico específico de la leucemia o el diagnóstico específico del problema del síndrome mielodisplásico o mielocroniciano. Pero no solamente me van a permitir ayudar a hacer el diagnóstico específico, sino me van a permitir saber si ese paciente con esa alteración cromosómica va a ser sensible a determinado tipo de tratamiento. Es decir, me permite seleccionar el tratamiento específico, ¿correcto? Y poder decir que, por ejemplo, el tipo de tratamiento de la quimioterapia, en este caso, para un determinado paciente le va a hacer bien una mezcla, por ejemplo, o la quimioterapia número 1, por decirlo, ¿no es cierto? A otro les será, de acuerdo al diagnóstico, mejor el 3 y así sucesivamente. Se pueden elegir específicamente los tratamientos, ¿correcto? Pero no solamente hacer el estudio citogenético, en médula ósea me permite hacer o darme una ayuda para el diagnóstico o para seleccionar el mejor tratamiento, sino también para saber el significado pronóstico del tipo de leucemia. Es decir, saber si es que yo encuentro una alteración cromosómica y de acuerdo a esa alteración cromosómica sé que ese paciente también va a tener o de repente, dependiendo del tipo de alteración cromosómica, saber que ese paciente le va a ir mucho mejor, va a tener una mejor evolución, una mayor, más de 6, más de 7 años, ¿correcto? Entonces, también se utiliza este estudio para esos casos. O también se pueden utilizar, se estudian para cuando queremos hacer el seguimiento del tratamiento, ya sea por tratamiento post-quimioterapia o ya sea un tratamiento por trasplante de médula ósea. Entonces, cuando queremos hacer el seguimiento también de estos pacientes, es muy importante el estudio citológico, ¿correcto? Por ejemplo, en este esquema tenemos la presencia de un cromosoma muy pequeñito que es este de acá. ¿Okay? Su par homólogo es este. Este es el cromosoma 22 normal. Este es el centrómero. Acá tienen en medio una parte oscurita. Este es el centrómero y todo esto es el cromosoma 22. Si ustedes observan aquí, este es el centrómero y acá hay dos bandas gruesas y una parte clara muy pequeña. Este es el cromosoma 9 normal. Este es un 22 normal y este es un 9 normal. ¿Correcto? ¿Sí? Si observan ustedes este de acá, es este 22, es mucho más pequeño. Se ha roto justo en esta parte de aquí, que es esta parte de la banda, y toda esta parte clara, que debería tener esto, se ha ido al 9 de arriba, que este es un 9 anormal. ¿Correcto? Esta translocación entre el cromosoma número 9 con el cromosoma 22 se llama la translocación 922 Q34Q11. Es decir, lo que estoy observando ahí es la translocación entre el cromosoma número 9 con el 22, entre los brazos largos, región 3, banda 4, y el brazo largo.